Aquí en la blogósfera católica en Estados Unidos se suscitó recientemente un debate, y la blogósfera católica por si acaso siempre está buscando debates, o sea que esta no ha sido una novedad, pero este ha sido uno de los más intensos, prolongados y agresivos, diría yo, y en el que yo no he tenido absolutamente ninguna participación. Esto a raíz de que una organización provida publicó una noticia de su corresponsal en Roma en la que claramente presentaba al Papa Francisco en una perspectiva negativa, ¿no? Como un papa que estaba siendo demasiado condescendiente con los grupos de presión homosexual, lo que favorecen el mal llamado, entre comillas, matrimonio homosexual o homonomio, como algunos católicos argentinos han acuñado el término para distinguirlo precisamente de matrimonio, que es exclusivo a la relación que nosotros ya conocemos. Y quienes criticaban a esta periodista, que yo conozco, es una buena mujer, pero también sé que tiene sesgos lefebristas bien marcados, señalaban que esta noticia, contra lo que se decía, no había sido una noticia, digamos, equilibrada, balanceada, sino que había sido básicamente una noticia donde se buscaba presentar al Papa Francisco en una luz negativa. Y algunos fueron a su blog personal, donde encontraron numerosas críticas de esta periodista al Papa Francisco. Yo no creo que es justo combinar una cosa con la otra, pero por otro lado tampoco creo que es muy sabio expresar este tipo de opiniones y al mismo tiempo querer estar en la prensa católica. Pero esto es un tema de opinión, y esta periodista no es una niña, no es una joven, así que ya sabe lo que hace. El asunto es simplemente para ponerlos en contexto de cómo quienes salieron en defensa de la periodista lo hicieron señalando que, no señalando, digamos, las características personales de esta periodista y sus características profesionales. En general, yo personalmente creo que aquí hubo algo de exceso en la manera como ella cubrió la noticia. Se le coló, digamos, el antipapismo, digamos, del Papa Francisco, pero fundamentalmente creo que ella es alguien que está convencida que el Papa Francisco es alguien que está de alguna manera confundiendo a los católicos. Y me sorprendió ver un número importante de los blogueros en el lado, digamos, más conservador, si queremos llamarlo así, más cercano al lefebrismo, porque no estoy acá inventando un juicio. Esta periodista es también corresponsal o colaboradora, ni siquiera corresponsal, sino colaboradora de El Vocero lefebrista, y ella tiene todo el derecho de hacerlo, pero digo, está clara la conexión de quiénes van a ser los que más le van a defender. Pero hay varios que no se declaran lefebristas, son relativamente cercanos a esta postura, pero son sumamente críticos del Papa Francisco, y señalan que el Papa Francisco, con todos estos gestos que ha hecho, las entrevistas que da, por ejemplo, que digamos pocos controlan o revisan si es que alguien lo hace, determinados gestos que tiene en los que hay gente que se podría aprovechar de ellos, como de hecho lo hizo recientemente en la oración por la paz que auspició el Papa y que convocó el Papa en el Vaticano, justamente en la tarde del domingo de Pentecostés. Nos venimos a enterar que la oración que elevó el líder musulmán, no el líder político Mahmoud Abbas, ¿no? Sino me refiero al mufti, al líder espiritual musulmán que el Papa invitó, pues este pronunció en árabe, y en consecuencia no se supo ahí en el instante, pero pronunció una oración por la victoria sobre los infieles. Entonces, obviamente, estos grupos se quejan diciendo, bueno, el Papa se expone al realizar este tipo de gestos, ¿no? Entonces, estos comentarios me dejaron un poco perturbados. Los leí un sábado por la noche, el sábado pasado en realidad, y luego, ese sábado más tarde, me encuentro con un joven sumamente inteligente, ingeniero,
que tuvo una vida muy, muy, muy descarriada, digamos, durante la universidad acá en Estados Unidos. Nunca fue criado en ninguna religión y este muchacho comenzó a ir a iglesias católicas porque una amiga suya lo animaba a hacerlo, ¿no? Lo invitaba, lo impulsaba, lo animaba y él iba a la iglesia católica. Y su proceso de conversión comenzó allí y ahora le hacen una despedida entre los amigos porque está entrando al seminario a ser sacerdote. Es decir, una conversión no solamente a la religión, sino al sacerdocio, ¿no? El descubrimiento de su vocación. Y en esta despedida vinieron sus antiguos compañeros de college, o sea, él ya terminó el college hace unos 2 o 3 años, ya se desempeñaba profesionalmente con bastante éxito como ingeniero aquí en Colorado. Y este muchacho en la despedida se encontró con mucha gente que o había estado en la iglesia, incluyendo esta joven que lo animó a él a ir a la iglesia, que ahora ya no era practicante, había abandonado la práctica, había dejado la iglesia, y más bien le cuestionaba cómo la iglesia la vería a ella, que había dejado de rezar, que había dejado de ir a la iglesia, según este muchacho que va a entrar al seminario, en buena medida porque esta chica tiene un problema creciente con el alcohol. Y por otro lado, otra chica que salió embarazada y que en una ocasión fue a un templo muy bonito aquí en Denver, la iglesia de Holy Ghost, y una señora se le acercó a decirle que ella con su bebé, con su bebito con poco tiempo de nacido, no podían sentarse en la fila, sino que como cuando comenzara la misa el niño podía comenzar a llorar, es decir, el niño no estaba llorando, no estaba haciendo ningún ruido, pero que por favor se sentara en el vestíbulo, o sea, se fuera para atrás, digamos, prácticamente a seguir la misa con unos parlantitos en el vestíbulo. Entonces, algunos que están en Estados Unidos dirán, seguro le debe haber dicho en el cry room que hay en muchas parroquias en Estados Unidos. No, esta parroquia es una parroquia antigua, no tiene cry room. O sea, estaban despidiendo a esta chica al vestíbulo. ¿Quién es esa señora? Supongo que tenía toda la buena intención de ayudar al sacerdote a que celebrara una misa suficientemente reverente y concentrada, pero ese es un gesto de un fariseísmo terrible, ¿no? Y aquí es donde viene esta segunda parte de la historia. El Papa Francisco, en vez de ser un escándalo para estas personas, es una fuente de esperanza. O sea, lo ven como alguien que es curioso, pero por razones completamente subjetivas y por episodios como este que son totalmente anecdóticos, estas personas, en un grupo grande de jóvenes que temían que al ir a esta despedida se iban a encontrar con un muchacho ya, digamos, robotizado porque estaba dispuesto a ir al seminario, y se encontraron con el mismo muchacho de siempre. Es más, en el momento de la parrilla, él estaba tomando una cerveza y esta chica que les mencioné se le acercó a decirle, oye, ¿qué, tú todavía tomas cerveza? Y él le dijo, oye, mira, la cerveza no tiene nada de malo, lo que tiene malo es tomar hasta querer quedarse inconsciente o esperar que el alcohol y no el compartir, la fraternidad, la familia sea lo que motive y sea la razón de mi alegría en el corazón, ¿no? Entonces, este es un tema que muchas veces se olvida, que muchas veces no se tiene en cuenta. Aquí estaba la otra cara de la moneda. Unos católicos que muchos de ellos son buenos católicos, si es que no todos, no, es más, no tengo de ninguno argumento para decir que no es un buen católico, ningún argumento. Son buenos católicos, celosos por su fe, celosos por la doctrina, defienden la doctrina, yo lo he hecho, yo lo hago, y en ese sentido no quiero de ninguna manera presentarlos aquí como los malos de la película, porque sería una caricatura injusta. Sin embargo, tienen esta cierta y creciente animosidad frente al Papa Francisco porque consideran que hace gestos que solo generan confusión. Pero por otro lado veo a estas ovejas que están en esta situación y que tuvieron un paso de acercamiento adicional a la iglesia en este encuentro de perros calientes, ¿no? Hot dogs, hamburguesas y bebidas gaseosas, bebidas dulces y cerveza.
gracias al testimonio de este muchacho y al testimonio del Papa Francisco, es decir, 3 de las personas ahí ex católicas, ¿no? O católicas alejadas, hablaron específicamente del Papa Francisco y hablaron específicamente de sentirse enjuiciados. Una vez más, muchas veces sentirse enjuiciado no es sino la propia conciencia que nosotros trasladamos a la Iglesia Católica y la culpamos de juzgarnos. Pero el hecho es que subjetivamente estas personas sienten eso. Este es un sentimiento que les destruye, que los aleja de la fe, que reduce los puentes por los cuales ellos pueden volver a la casa del Padre. Y sabemos que el secreto de la recepción del hijo perdido en la casa del Padre es el amor que perdona. Ese amor desigual, como decía San Agustín, que es la misericordia, Gesed, ¿no? El término hebreo Gesed, que significa amor desigual. Es decir, la persona que viene a pedir el amor no se lo merece probablemente, como el hijo pródigo no se lo merecía del padre. Pero como el amor es precisamente por su naturaleza sobreabundante, entonces se vuelve un amor desigual. Y el amor que Dios nos tiene siempre es desigual. ¿Por qué? Porque nosotros nunca vamos a estar a la altura de amarlo como Él se merece o de amarlo como Él nos ama. Entonces, para aquellos hermanos que se sienten un poco más perturbados que estimulados con el Papa Francisco, yo sé que otros se sienten muy estimulados con este pontificado, esto no es fundamentalmente para ellos. A ellos les diría, tomemos esta ocasión en la que el Papa Francisco nos da la oportunidad de crear un clima en el que podemos atraer más corazones al Señor, podemos convertir más gente, podemos acercarla a la iglesia, que esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. Nadie que cree que simplemente defiende la fe desde una torre de marfil logra en el cielo y ante los ojos de Dios lo que logra alguien que, fiel al Señor, fiel a la doctrina de la iglesia, tiende ese puente de misericordia para que las personas se acerquen al Señor. Que tengas un buen día.